Muy buenas, última cita del año de la Fórmula 1, menuda carrera que nos espera con emoción hasta el final, o al menos eso espero yo, así que no puede ser menos. Este fin de semana vamos a hacer la previa, analizando al detalle este circuito, como siempre con los datos, con la telemetría, con los reglajes, con la puesta a punto, con la vuelta desde el simulador, absolutamente todo lo que necesitáis para entender bien este circuito, para disfrutar más el Gran Premio, y si os gusta el tema de los simuladores y el sim racing, pues que le podéis recortar alguna décima al simulador, si puede ser. Así que antes de empezar con todo esto, recordaros que en Level Up Academy, si os gusta este mundo, tenéis todo lo que necesitáis. No son cursos que cuestan 200, 300, 400 euros, no son simplemente manuales que tengáis que leer, son absolutamente todo. Cursos en vídeo, siempre cada curso son 10 clases, luego tenéis masterclasses adicionales que suelen ser de en torno a una hora y suelen ser cositas como un poco más prácticas o ver un caso específico de algunos cursos. Por ejemplo, tenemos cursos de software de telemetría, de Motec, de PitToolbox, de Race Studio, de Wintas, de prácticamente todos los que hay, y luego tenemos masterclasses concretas, por ejemplo, cómo utilizar PitToolbox para iRacing, cómo utilizar Motec para Assetto Corsa, o Motec para iRacing, o Motec para Assetto Corsa Competition y todas estas cosas. Además tenéis también un apartado de descargas con un montón de plantillas para que hagáis vuestras estrategias de carrera, para que analicéis también vuestros datos, en fin, tenéis absolutamente todo. Si os gusta el mundo del automovilismo, de verdad, no pasa nada porque tengáis poca edad, mucha edad, pocos conocimientos previos, muchos, absolutamente igual, porque de verdad que vais a tener contenido. Si tenéis ya un nivel, pues podéis empezar por cursos más específicos, más profundos, y si no tenéis ni idea o no tenéis mucha base, empezáis desde los básicos y veréis como no tenéis ninguna pérdida. Así que echad un buen vistazo, que de verdad, desde un principio siempre la saqué, porque era lo que a mí me hubiese gustado tener en su momento, que me costó mucho aprender tantas cosas y sobre todo luego ir con la experiencia también aprendiendo. Así que si os gusta este mundo y queréis aprender más, como digo, pues echad un vistazo, que lo tenéis todo. Y dicho esto, vamos ahora sí con el análisis a Yas Marina, el último circuito de la temporada de Fórmula 1, empezando por los datos. Es un circuito de longitud normal, sabéis que lo habitual es estar entre 5 kilómetros y medio, tenemos unos 5,3, o sea que está clavado ahí lo que sería un circuito normalito. 58 vueltas en carrera, una más de la que teníamos en Qatar, pero aquí no tenemos esa limitación de las 25 vueltas máximo por Steam, por tanto veremos, es un circuito en el que la degradación no es demasiado alta, lo iremos repasando y además iréis entendiendo también en este vídeo cómo es un circuito que es una especie de término medio entre el extremo que era Qatar y el otro extremo que era el de Las Vegas. Esto ya es un circuito más normalito y no debería destacar tanto ninguno de ellos, pero bueno, iremos matizando estas cosas un poquito más adelante, como ya os decía. Distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada son algo de menos de 300 metros, no es una distancia brutal, sí que se puede dar algún adelantamiento en esos primeros metros, sobre todo quizá jugando con la trazada de la curva 1, pero luego tenemos curvas 2, 3, 4 que son a fondo, frenada fuerte de la 5, una curva que también la vamos a analizar por supuesto, pero que da pie a diferentes trazadas, después una recta con una frenada fuerte, luego otra recta con otra frenada fuerte, o sea que esos primeros metros, que no son muchos, normalmente no dan mucha acción, pero el resto de la primera vuelta sí, sobre todo ya hasta llegar al tercer sector. Entonces esa primera vuelta es que no se la puede perder absolutamente nadie. Yo entiendo que lo ideal es que nadie se pierda nada, porque es la última carrera del año y se están peleando el mundial a 3, pero esa primera vuelta, eso sí, imposible perdérselo. Después, más datos interesantes. En cuanto a las curvas, hay 16. Este circuito sufrió una remodelación, si no recuerdo mal, hace 3 años. Antes teníamos más, se quitaron algunas curvas, otras se hicieron un poquito más fluidas. En total, 16 curvas. Está bastante mejor equilibrado izquierda-derecha de lo que teníamos en los anteriores circuitos, porque recordar que Qatar era un circuito en el que la mayoría de curvas eran rápidas hacia la derecha, en Las Vegas eran curvas de velocidad media y baja hacia la izquierda, por tanto allí en Las Vegas se desgastaba mucho el trasero derecho, en Qatar era el delantero izquierdo. Aquí ambos lados están bastante equilibrados porque también el tipo de curva lo está. De baja velocidad apenas hay una que será la de la curva 5 y luego una chicane, por tanto ahí tenemos las otras dos, primero izquierda, después derecha, y luego de velocidad media hay bastantes, también muy equilibrado, izquierda-derecha como podéis ver, y lo mismo pasa con las de alta velocidad. Por eso es un circuito en el que si habrá algún neumático que sufra un poquito más, depende de las condiciones, de la puesta a punto del coche, del balance de pesos de cada coche, como siempre, ¿no? Pero en general sí que va a estar mucho mejor repartido la degradación entre las cuatro ruedas, no como en Qatar, no como en Las Vegas. Y luego en cuanto a los frenos son bastante importantes, en total 9 frenadas, son bastante, de hecho de estas 9, 2 son muy fuertes, en Qatar no había ninguna, en Las Vegas era el circuito en el que más había, o sea, pasamos de un extremo al otro. Ahora ya volvemos a un término medio, pero ojo, porque el porcentaje de vuelta tocando el freno es bastante importante. Es un circuito en el que las frenadas son clave. Si tienes un punto fuerte ahí, como por ejemplo puede ser el caso de Aston Martin, pues puedes sacar un poquito más. Sí que es cierto que en Qatar a mí personalmente me sorprendió el rendimiento de la Aston Martin, porque era un circuito en el que las frenadas apenas existían y las curvas de baja velocidad tampoco, pero bueno, veremos. Es un circuito en el que ya digo, las frenadas son muy importantes y por tanto la refrigeración de los frenos también lo es. De hecho, en este sentido se puede parecer un poco más al de Las Vegas, que ahí tenemos frenadas
frenadas muy fuertes, con recta, frenada fuerte y así. En Qatar era prácticamente todo el rato soltar el acelerador y jugar muy poquito con el freno. En este sentido sí que se parece un poquito más a Las Vegas, pero ya veis que en la otra cantidad de datos que os estoy dando no, así que por eso os decía al principio que es un término medio. Y luego el otro pedal, el del acelerador, como suelo decir, no hay mucho porcentaje de la vuelta acelerando a fondo y de hecho la mayoría de este porcentaje se concentra en el segundo sector. En el primero no mucho porque es un sector muy corto realmente y en el tercero porque hay que estar constantemente jugando con el acelerador, con pequeños toquecitos de freno. Las frenadas fuertes están sobre todo en el segundo sector, pero también las rectas. Por eso los tres sectores sí que son bastante interesantes de analizar por separado. En Qatar yo os decía, no es muy interesante porque los tres sectores son iguales, si vas bien en curva rápida pues vas bien en los tres y ya está. Aquí no es tanto así, aquí sí que hay diferencias y luego analizaremos los sectores y os iré dando pistas de en qué os tenéis que fijar para entender un poco el rendimiento de cada equipo. Porcentaje de vuelta en octava tampoco es muy alto, se concentra íntegramente en el segundo sector, en esas dos rectas que hay, que las vamos a ver ahora mismo, así que si tienes mucho drag vas a penalizar en el segundo sector, eso está claro, pero luego sí que puedes poner un poquito más de carga aerodinámica para ir bien sobre todo en el tercer sector. El primero es una especie de término medio, pero ya veis, poco porcentaje de la vuelta en octava, esto nos da una pista de que no vamos a poner carga aerodinámica mínima en absoluto y más aún teniendo en cuenta que el porcentaje de aceleración a fondo también era relativamente bajo. Y ya termino con los datos, en este caso del giro de volante, veis que la media de lo que se está girando no son mucho, unos 23 grados, lo que significa que no hay muchas curvas de meter mucho giro. De hecho, la mayoría de curvas son de tirar el coche y enderezar, ¿no? Como solemos decir, más tipo Las Vegas, pero también algunas que son bastante más largas, tipo Qatar en algunos puntos. Y luego el otro porcentaje, como os decía, de volante recto es bastante alto, también sobre todo concentrado en el segundo sector. Y realmente si hacemos un balance de todas estas características, es un circuito que se puede asemejar un poco al de China, porque tiene una recta muy larga, aquí hay dos en vez de una, pero luego tiene curvas que se van cerrando, tiene algunas curvas también de velocidad media, sobre todo de alta velocidad. Por eso es un circuito que más o menos comparte similitudes con el de China. Lo que pasa es que el de China pues tiene también fuertes cambios de rasante arriba abajo y aquí es todo absolutamente llano. Así que ahí sí que se diferencia bastante. ¿Quién iba bien en Qatar va bien aquí? No tiene por qué. ¿Quién iba bien en Las Vegas va a ir bien aquí? Pues tampoco tiene por qué. Y además, el Qatar decíamos que era un circuito puramente de McLaren, si lo comparamos con Red Bull. El de Las Vegas era el mejor circuito para Red Bull comparado con McLaren y aquí tenemos un término medio. Lo que pasa es que yo creo que en este término medio el McLaren tiene un coche superior, pero veremos, que sabemos que es importante también no liarla con las estrategias, ni los pit stop, ni la puesta a punto del coche, ni por supuesto que no la líen los pilotos. Y ahora sí trasladamos todos estos datos al esquema de circuito, que es este que veis. Primer sector súper corto, como yo os decía, un poquito de la recta de meta, que realmente es casi toda, pero es una recta cortita, frenada interesante de la curva 1 y luego todo esto que es a fondo con curvas de alta velocidad. Y se acabó, por tanto perder mucho tiempo en el primer sector sería raro. Luego en el segundo tenemos una frenada fuerte de la 5, otra de la 6 y luego una recta muy larga por supuesto aquí y otra aquí que es un poquito más corta pero sigue siendo importante. Por eso yo os decía que si destacas sobre todo en velocidad punta, el segundo sector es tuyo, pero también incluso en frenadas fuertes, porque la de las 5 es bastante fuerte y la de las 6 también, las dos frenadas más fuertes del circuito. Y de hecho luego en el tercer sector también termina una recta importante que es esta, pero si os fijáis la curva 9, que era una de las que remodelaron y todo esto, que realmente es una curva entera nueva, bueno, ya hace bastantes años, 2-3 años, todo esto es muy abierto, por tanto la frenada de la 9 no es tan fuerte y sí que te ayuda muchísimo la carga aerodinámica aquí, luego en todas estas curvas también, y luego todas estas que son de velocidad media. La 15 sí que es de más velocidad, pero justo se termina y tienes la curva 16. Por tanto, el sector 1, sí, curvas de alta velocidad sobre todo, pero un sector muy cortito. Segundo, de recta, por tanto, tener más velocidad punta es importante, pero también una frenada eficiente, que es verdad que si llevas más carga aerodinámica, penalizas por drag aquí, pero ese drag también te ayuda a frenar el coche, entonces mejorarías un poco. No te sale el balance, o sea, mucho mejor ganar tiempo en la recta que no en las frenadas, pero por lo menos no pierdes todo el tiempo si tienes un poquito más de drag. Y luego el tercer sector, como decía, importante la carga aerodinámica y además tener un buen balance del coche en esas curvas de velocidad media, porque aunque las veáis relativamente abiertas, el circuito ahí es bastante estrechito, entonces hay que enroscar bien el coche. Y luego en cuanto a zonas de DRS, clarísima esta zona de DRS, pero tenemos la configuración que a mí más me gusta y es una zona de DRS, termina con frenada fuerte y luego justo después otro punto de detección de DRS y otra zona de DRS. ¿Y por qué me gusta tanto? Pues porque si adelantas aquí te pueden devolver el adelantamiento aquí. Y se dan incluso esas situaciones de no querer adelantar aquí para salir muy pegado, volver a activar el DRS en esta zona y terminar el adelantamiento aquí. Porque si adelantas aquí
en toda esta zona es muy fácil defenderte hasta ya la siguiente zona de DRS que está muy lejos. Y por cierto, han modificado el punto de detección de DRS, que ahora está aquí y antes estaba justo antes de la curva 5. No sé qué pretendían exactamente, no creo que cambie gran cosa, pero solo por esa curiosidad, que han atrasado o adelantado, mejor dicho, ese punto de detección de DRS, porque ahora está antes, ¿no?, de la frenada de la curva 5, es justo después de la 4. ¿Cómo se traza cada una de estas curvas? ¿Dónde están las claves? Pues vamos a ello. Empezamos con la curva 1, una curva muy redondeada y con unas escapatorias muy generosas por aquí, por donde se suele ir algún coche, sobre todo en la salida. Si es una vuelta lanzada normal de quali o a lo largo de la carrera, es importante esta curva 1 atacarla tarde. Si os fijáis aquí, no tenemos un doble vértice, no es una curva que se cierre, porque claro, cuando tenemos una curva que se cierra, yo siempre digo, pues cuando la curva es abierta, que es al principio, tú estás abierto y te cierras al final cuando se cierra la curva. Pero en este caso es una curva que parece normal, pero no es de 90 grados, sino que es un poquito menos y además el circuito tiende a estrecharse aquí. Entonces, si la atacas pronto, en la salida te sorprende siempre. De hecho, si habéis jugado a cualquier simulador o habéis probado cualquier simulador, seguro que habéis salido aquí en algún momento y suele ser por eso, o porque entras demasiado rápido o porque la has atacado pronto y la salida te sorprende. Se frena bastante fuerte y se ataca tarde para luego aprovechar sobre todo este piano. Y luego ya llega la curva 2, que se hace a fondo, y lo que sí que es importante es no atacarla pronto, porque te va a complicar la vida de cara a la 3 y es una zona que no debería complicarnos en absoluto. Así que con mucha paciencia aguantamos por fuera, poquito giro de volante para atacar la 2. Y al haberla atacado tarde, lo que hacemos es quedarnos a mitad de la pista. No nos abrimos hasta la derecha del todo, porque luego justo después está la curva 3. Así que si nos hemos quedado a mitad de pista, tenemos mejor trazada para la 3, que se va redondeando, y aprovechamos hasta aquí. De hecho, aquí hay una referencia interesante y son estos carriles auxiliares para otras configuraciones del circuito. Pues hay que aprovechar el piano desde aquí y luego ya ganamos el centro de la pista. Si hemos trazado mal la 2, que era fondo, vamos a ir con un poquito más de complicación aquí, que es la 3, habrá que forzar un poco más el giro de volante y ahí se termina perdiendo tiempo. Entonces esta 4, como veis, a fondo, es una curva tremendamente abierta y luego llegamos a la curva 5, que también se remodeló un poquito. A mí me interesa muchísimo esta curva 5 porque es verdad que en vuelta lanzada, fijaos que el vértice está aquí, con un circuito súper ancho aquí, pero bastante más estrecho aquí. De hecho hace como una especie de serpenteo así un poquito raro, pero bueno, eso se disimula un poco más. Esto sí que no se puede disimular. Entonces, donde está la clave es en aprovechar bien el ancho de la pista para redondear así. De hecho, si atacas muy pronto esta curva y sigues redondeando, lo que te va a pasar es como que este pico, el vértice principal, te sorprende. Y ahí tienes que hacer una pequeña corrección para abrirte y se pierde un montón de tiempo. Entonces, siempre muy redondeada y sobre todo clave la salida, porque aquí tenemos la recta más importante del circuito. Hay que empezarla con la mejor velocidad posible. Una corrección aquí de levantar un poco el pedal del acelerador, de hacer un contravolante fuerte, eso te va a hacer perder tiempo. Y me interesa todavía más esta curva cuando hay una pelea en pista, porque lo normal es que si tú tienes una recta aquí con una curva cerrada antes, si quieres salir de aquí con más velocidad para defenderte en la recta, te abres y fuerzas todavía más esto de aquí. Lo que pasa es que si eso lo hace el piloto que se defiende, el otro, como el circuito es tan ancho, se puede tirar al interior. Con una trazada que no es la óptima, pero ni mucho menos. Pero claro, si te tiras al interior aquí, estorbas al piloto que se abrió y vais a salir los dos igual de mal. Entonces, como ya estás delante, pues te sirve. Y de hecho, el punto de detección de DRS está antes de la entrada de esta curva 5, como hemos visto antes. Así que ya vas a poder abrir el DRS tú, aunque ya hayas adelantado, que eso es una confusión también típica, pues que no os pase. Y luego una recta muy larga, como yo decía, hasta la curva 6-7, las curvas más cerradas del circuito, es una chicane además súper fuerte, se frena muchísimo y se ataca un poquito tarde esta curva 6 para quedarnos aquí en mitad de pista y luego atacar la 7. Y es una curva, bueno, una serie de curvas, unas enlazadas o chicane, muy difíciles por los pianos interiores. Tenemos unos pianos interiores que sí se pueden y deben aprovechar, pero luego con unos resaltos interiores que si te hacen saltar el coche, ahí puedes perder mucho tiempo. Y además el circuito hace ahí como una especie de cambio de peralte un poquito raro, con un ligero cambio de pendiente aquí, y hace que se pierda el apoyo, y si eres demasiado agresivo aquí en la 7, el coche se da la vuelta, te trompea o tienes que hacer una corrección e irte por aquí por fuera. Así que es una curva que traiciona bastante, esta curva 7 sobre todo porque es en este tramo donde el coche suele tener peor apoyo. Interesante también sobre todo cómo trazas la 6, porque si quieres adelantar en la siguiente recta, la que hay aquí, pues tendrás que atacar más tarde todavía para estar más abierto a la 7 y poder aquí dar gas con más agresividad. Algo parecido a lo que pasaba en la 5, lo que pasa que aquí en vez de tener como una horquilla tienes una chicane. Pues cuanto más abierto entres en la 6, más abierto estás
para la 7 y con más velocidad sales a esa recta. Que sí que incluye la curva 8, que es bueno, una curva ligerísima que tenemos por aquí, pero vamos, como si fuese a fondo, como si fuese realmente una única recta. Y luego llegamos a la curva 9, que es una de estas curvas nuevas que yo os decía también, y que tiene una particularidad, es que hay como un vértice aquí y luego todo esto muy redondeado y luego un pequeño vértice aquí. Y es una curva que normalmente se ataca muy pronto para lo que parece en principio. Se ataca pronto por aquí y se quedan bordeando y luego ya se da vuelo al coche para abrirnos hasta aquí. Perdonad este pulso que ya sabéis cómo es. Entonces, si atacas muy tarde vas a perder mucho tiempo en esta entrada y no te va a servir de nada. Lo que hay que hacer es apurar este vértice de aquí, quizá un poquito tarde, pero claro, para lo que es toda la curva sí que es pronto. Pensad que si evalúas toda la curva, lo que sería el centro estaría más o menos por aquí. Y nosotros no buscamos el vértice aquí, lo buscamos mucho antes. Se ataca tarde por aquí y aquí ya por mitad de pista más o menos se va abriendo el coche buscando ese piano exterior. Este piano interior no se utiliza, se puede utilizar como referencia como mucho, y sobre todo este que nunca se llega a pisar. Las peleas en pista aquí, por cierto, son bastante bonitas, lo que pasa que el reglamento actual de la Fórmula 1 pues sabemos que nos la limita. Pero bueno, en fin, sin entrar en este tema, luego tendríamos la curva 10, que bueno, no la he mencionado, pero es esta que tenemos aquí. Salimos de aquí, ganamos dentro de la pista, bordeamos por fuera, no nos quedamos pegados a este vértice porque luego otra vez curva 11 hacia la derecha. Y esta curva 11 sí que se hace apurando un poquito esta parte interior, no demasiado, para frenar aquí en giro, se endereza el volante, se sigue frenando y luego se gira cada vez más para tomar esta curva 11. Y de hecho no nos abrimos hasta aquí, sino que nos quedamos a mitad de pista para poder trazar la 13 jugando sobre todo con el acelerador. Para mí una de las zonas más complicadas, si no la que más de todo el circuito, porque ya sabéis que si estás frenando en giro no puedes frenar tanto. Si vas perdiendo velocidad, pierdes apoyo aerodinámico y por tanto tienes que frenar menos. Entonces, aquí tienes que frenar poquito, cada vez menos, luego enderezas y al tener volante recto deberías poder frenar más, pero vas a menos velocidad, entonces no puedes frenar tanto y luego ya haces el trail braking de siempre aquí, de ir soltando freno mientras vas metiendo cada vez más giro. Una frenada muy importante y que es también relativamente típico ver cómo alguno se pasa de frenada, tiene que recuperar y ahí se pierde mucho tiempo. Y luego justo después de la 13 está la 14 seguida con una especie de doble radio rarísimo o doble vértice porque aquí el circuito es estrecho, aquí es ancho, luego se estrecha un poquito y luego se termina de estrechar con un vértice aquí y otro aquí. Pues digo que es una curva así un poquito rara. Entonces, si salimos bien de la 12, estaremos más o menos centro de pista, trazamos la 13, nos abrimos aquí todo lo posible y se ataca pronto aquí la 14, no se busca un vértice aquí ni mucho menos, y desde aquí vamos buscando este muro de aquí. Cuanto más cerca te quedes de ese muro, más habrás apurado la trazada, más la habrás abierto y mejor. Pero si te pasas, pues te puedes imaginar lo que va a ocurrir. Así que muy importante también esta 14 y es otro de esos puntos en los que se ve cuánto está apurando el piloto. Porque sobre todo si es una vuelta de clasificación o les vemos controlar el ritmo en carrera, no tiene nada que ver. En clasificación se apura mucho, sobre todo si es el último intento ya que te la juegas todo, y en carrera si estás conservando y no necesitas arriesgar, pues se ve cómo se quedan en un margen bastante más grande. De todas formas sabemos que hay pilotos que de por sí arriesgan o van muy al límite aunque no se estén jugando nada. Pero bueno, luego justo nos abrimos hacia la izquierda que llegan las curvas 15 y 16 que son las últimas del circuito. Como venimos de la curva 14 aquí, que es de bastante menor velocidad que la 15, esta 15 se puede hacer a fondo. El problema es que hay que atacarla, por supuesto, bueno, relativamente tarde o neutra para meter el menor giro de volante posible. Aquí se frena en línea recta y luego fijaos lo que pasa con la curva 16. Justo está saliendo de la 15, enderezas y aquí la curva empieza así y luego ya vendría lo que es la curva. Entonces, si os fijáis en la cámara on board lo vais a ver como frenando en línea recta así o quizá con ligero giro y antes de que el circuito nos corte la trazada, por supuesto, empezamos a girar y es una curva que se redondea un montón. O sea, parece que la curva es esto, pero realmente es todo esto la curva. Y además es también típico ver cómo alguno se pasa un poco de frenada aquí y se deja este piano interior. Cuanto más te dejes de este piano interior, normalmente más tiempo vas a perder. Es decir, si veis a un piloto que hace así, seguro que ha perdido bastante más tiempo que el que ha hecho así. Y si estáis en el simulador, pues ojo con esta frenada, que si os quedáis demasiado lejos de ese piano, seguramente estáis perdiendo tiempo. Así que ya veis, un circuito bastante interesante. Algunas curvas son relativamente típicas, parecidas a las que podemos ver en otros circuitos, pero al final tenemos un poquito de todos. Algunas horquillas, algunas chicane, alguna recta, curvas rápidas, curvas lentas. Por eso es un circuito que a mí personalmente no es que me encante, pero sí que le encuentro cierto interés. Así que, como es habitual ahora, vamos a subirnos en el simulador y os enseño así más o menos in situ cómo sería una vuelta a este trazado. Bueno, vamos a empezar la vuelta. Esta es la última
última curva, lógicamente, y aquí empezaría la recta de meta, que luego explicamos un poquito mejor esa última curva. Como veis es cortita, o sea, no es una recta de meta eterna y demás. Y aquí llegando a la primera curva, lo que yo os decía es que es importante ser paciente y atacarla tarde. Utilizando esa referencia del resalto naranja, este piano se puede bordear un poco para luego ya ir abriéndonos. Se aprovecha este piano exterior siempre, sí o sí. Y luego ya esta se ataca tarde, nos quedamos a mitad de pista y todo esto ya se puede ir haciendo a fondo sin problema. Con pequeñas correcciones quizá y luego aprovechamos este piano. Hay que lo aprovecha más, que lo aprovecha menos, pero no es problema. Y luego llegamos a la curva 5, que es esta de aquí. Y lo que yo os decía, lo normal es quedarnos aquí bien abiertos, ser pacientes porque la curva se cierra al final. Pero fijaos la cantidad de espacio que queda por dentro y ahí se te puede colar un piloto. Cuanto más te abras en la entrada, más te puedes cerrar en la salida y aunque hayas perdido tiempo, aquí empiezas la recta con más velocidad y está la recta más larga del circuito, donde se suelen dar la mayoría de adelantamientos al menos, y termina con una frenada fortísima. Por tanto, también puedes apurar la frenada para terminar el adelantamiento. Lo que pasa que es una frenada complicada, muy fuerte, hay que atacar estas 6 tarde para estar un poquito más abiertos de cara a las 7. Fijaos que este piano es un poco agresivo, hay una especie de cambio de pendiente ahí y esta zona es muy clave para la tracción del coche. Entonces hay quien incluso se queda ahí en paralelo para aquí pasar a menos de un segundo, poder abrir el DRS en toda esta recta que también es con DRS y luego pues intentar aquí el adelantamiento porque ya a partir de aquí es mucho más fácil defenderse. Esta es la curva 9, curva larguísima que yo os decía se ataca pronto, que de hecho se busca como este piano aquí, para luego quedarnos más o menos por aquí y dejar que el coche fluya hasta el exterior, que es este de aquí. De tal forma que manteniendo casi el giro volante se hace. Después, más o menos por la mitad de la pista por aquí, esta es la zona más complicada porque tienes que estar frenando con un ligero giro y luego sueltas cada vez más freno, por supuesto, para atacar esta curva, te quedas a mitad de pista y aquí tienes que volver a soltar, quizá dar ligero toque de freno para que sea más fácil que se te cruce el coche, y aquí otra vez lo mismo porque la curva 14 ya está aquí y lo que hay que hacer es ir buscando este muro exterior para luego ya poder abrirnos para la 15, que es esta, y aquí enderezamos con el volante recto, se va frenando y justo empieza aquí a girarse el circuito y tenemos que ya estar buscando esta referencia de aquí para luego dar gas, aprovechar muchísimo ese piano exterior y ya encarar la recta de meta, que de hecho en clasificación no te interesa cruzarte a la derecha porque como ya termina la vuelta tú sigues recto y se acabó, a no ser que veas que está la zona mucho más limpia, la de la derecha, evidentemente. Y ahora sí, ¿qué pasa con los reglajes? Que sabéis que me encanta traer esta maqueta enorme de Lego para explicarme bien. Empezando para la puesta a punta del coche, me refiero con la aerodinámica. Es un circuito de carga aerodinámica media, porque si pones mucha carga aerodinámica, es cierto que vas a ir bien pues en el tercer sector, incluso en el primero también, pero en el segundo vas a penalizar un montón por las largas rectas, que como os decía, puedes ganar algo de ventaja en las frenadas fuertes, porque si tienes un poco más de drag, pues eso te ayuda a frenar, pero en general vas a perder tiempo. Entonces, si pones muy poca carga aerodinámica, pues sí vas a ir bien aquí, pero en el resto del circuito vas a ir peor. Por eso es un circuito de carga aerodinámica media. Lo bueno es que es un circuito que te permite jugar con la configuración óptima de tu coche. Por ejemplo, algunos equipos que van mejor cuando la carga aerodinámica es alta, porque consiguen generar mucha más carga aerodinámica a cambio de muy poquito drag en esa configuración. Pues puedes ponerla, porque sí, vas a penalizar en estas rectas, pero tienes una zona en la que puedes ganar tiempo. Y viceversa, si tú vas mejor con menos carga aerodinámica, porque si pones un poquito más ya generas mucho drag, pues pones un poquito menos, que sí vas a perder tiempo aquí, pero en las rectas vas a ir bastante mejor. No es un circuito como el de Las Vegas, que tenías que poner carga aerodinámica baja sí o sí, o como en Qatar, que tenías que poner carga aerodinámica alta sí o sí. De hecho, en esos dos circuitos estabas obligado también a poner un balance aerodinámico muy concreto, es decir, cuánto cargabas de detrás respecto a lo que cargabas de delante. Siempre vas a generar esa carga aerodinámica con el suelo y el difusor, por supuesto, pero luego también se juega con los alerones. En Las Vegas era un balance aerodinámico atrasado, baja carga aerodinámica, sí, pero un poquito más con el alerón trasero para atrasar ese balance y que el tren motriz, que es este, pudiese empujar mejor el coche para salir de curva media sobre todo. En Qatar era al revés, tú tenías que poner más carga en el tren delantero porque en la entrada de esas curvas rápidas es donde tú necesitabas que te respondiese el coche. Por tanto, cargabas más de delante, como veis se comprime más la suspensión delantera porque lo que estamos consiguiendo es mayor apoyo en las delanteras. Aquí también puedes jugar. Si pones más carga en el alerón delantero, pues vas a ir mejor en la entrada, por ejemplo, de la 9, en las curvas 1, 2, 3 también, la 4 siempre la vas a hacer bien. Y si pones un poquito más de carga atrás, pues la entrada en esta recta la vas a hacer mejor, porque esta curva 5 es de velocidad baja, pero tirando a media y te ayuda un poquito también la aerodinámica. Algo también te puede ayudar en estos primeros metros de recta,
tener más carga en el tren motriz, el que empuja el coche, que es el tren trasero en este caso. Y luego en el tercer sector, pues sí que es verdad que, bueno, me refiero a estas curvas, no tanto a la curva 9, que es mejor tener más carga adelante para esa entrada, pero luego aquí es mejor un poquito más de carga adelante para que el coche te vaya respondiendo bien, pero luego si tienes un poquito más atrás en la salida de la 14 y todo esto, e incluso salida en la 16 lo puedes hacer mejor. ¿Que tienes un problema de desgaste en el tren trasero? Pues cargas un poquito más de atrás para protegerlas. Y viceversa, si tienes un problema de degradación, sobre todo en el tren delantero, pues cargas más delante. Entonces es un circuito que permite mucha flexibilidad y que no suele ser un verdadero quebradero de cabeza para los equipos, como puede ser, por ejemplo, el de Qatar o el de Las Vegas. Y además tenemos 3 entrenamientos libres, o sea que no hay excusa para no acertar con la puesta a punto aquí. Para mí, donde está la mayor dificultad o la mayor complicación puede ser en el tema de las suspensiones. No puedes recurrir a un extremo, como decíamos en Las Vegas, de levantas el coche y lo pones muy alto, pero que luego en las rectas se vaya comprimiendo mucho, porque los muelles a compresión de ambos ejes eran blandos. Ni lo que hacías en Qatar, que era llevar el coche siempre bajito y rígido. Ni a compresión, ni a expansión, ni balanceo, ni nada. Porque aquí tienes algunos pianos que son muy agresivos, como los de las curvas 6-7, que ahí los tienes que aprovechar sí o sí. Hay algunas curvas que necesitas que el coche se te enrosque bien, como puede ser en este tercer sector, que son curvas muy estrechitas. Luego también tienes tramo de recta, por supuesto, que quieres que el coche vaya lo más bajo posible para no generar tanto drag. Entonces, se suele buscar una configuración de las suspensiones relativamente estándar o central, por así decirlo, que no nos vemos ni a un extremo ni a otro. Sí que es cierto que es una configuración complicada, porque ya digo, si tú dices, bueno, voy a poner el coche un poquito más bajo y más rígido para ir bien, por ejemplo, en estas rectas, en esta, y luego que el coche me responda mejor en estas curvas así un poquito más rápidas, incluso primer sector, puedes hacerlo, pero es verdad que puedes sufrir, por ejemplo, saliendo de aquí, y si el coche pierde apoyo porque rebotan mucho las ruedas al subirte a un piano, por ejemplo, vas a empezar esta recta con muy poca velocidad, puede ser más fácil para el piloto perder el control. Entonces ahí tienen sus pegas. Por eso digo que lo más importante en todo caso tiene que ser que el piloto vaya cómodo y esté a gusto y pueda apretar, y luego que no vayamos a ninguno de los dos extremos para potenciar mucho una zona, porque no es como en el caso de la aerodinámica, que yo os decía, bueno, pues si pones más carga vas bien aquí, si pones menos vas bien allá. No es el caso. Aquí no es que vayas a ir mejor o peor, sino que puedes perder el control del coche y te vas a que es un desastre. O sea, si tienes un poquito más de drag, pierdes tiempo en la recta. Vale, pero es que si las suspensiones no te responden, las ruedas rebotan y no tienes agarre, es que aquí no es que vayas a perder tiempo, es que vas a tirar a la basura a la vuelta, puede perder el control del coche constantemente y eso no se puede permitir. Y luego ya por terminar con otros elementos que podemos encontrar también de los reglajes, el tema de los frenos. Es importantísimo refrigerarlos bien. Algo que a nivel aerodinámico no nos gusta mucho porque, claro, hay que dedicar aire a refrigerar los frenos. Sabéis que tenemos toma de refrigeración tanto en las ruedas delanteras como en las traseras. Pues todo el aire que tú vayas a dedicar a refrigerar los frenos ya no se lo estás dedicando ni al alerón delantero, ni al trasero, ni al suelo, ni al difusor, por supuesto. Ni siquiera para llevarlo por los pontones, reducir el drag y todo esto. Entonces es un aire que se dedica única y exclusivamente, a nivel de aerodinámica, por así decirlo, a generar drag. Entonces no te queda otra, tienes que refrigerarlo sí o sí por las enormes frenadas fuertes que hay. Además tenemos como toquecitos de freno constante. Es un circuito muy exigente en ese sentido. Si arriesgas mucho para tener mayor eficiencia aerodinámica, es decir, para no penalizar mucho por drag, aun teniendo mucha carga aerodinámica, será reduciendo los conductos de ventilación de los frenos, no dedicando tanto aire a refrigerarlos, y por tanto puedes tener al final un abandono. Que oye, si no tienes nada que perder, quizá no esté tan mal, pero lo normal sería buscar un balance más equilibrado, ¿no?, entre el aire que dedicas a refrigerar los frenos y el que utilizas para mejorar el rendimiento aerodinámico. Y luego otra cuestión importante también, el balance. Es un circuito en el que si adelantas el balance de freno, esta curva 5 la haces mejor, la 6 también, quizá incluso la 9 también, porque son muchos metros de frenada, pero en giro. Entonces aquí tiene sus pros y sus contras, adelantar o atrasar el balance de freno. Pero luego, por ejemplo, en el tercer sector sí que suele interesar más atrasar el balance, para que con pequeños toquecitos de freno el coche ya se enrosque. Entonces hay algunas curvas que son levantando el acelerador, quizá dando pequeño toquecito al freno, pues ahí si atrasamos el balance de freno vamos a hacer que las ruedas traseras nos ayuden a girar. O sea, al final, cuando tú estás tomando una curva, por ejemplo, os lo ejemplifico así hacia la izquierda, las ruedas traseras, aunque parezca que van siempre rectas, no van rectas. Por las cargas laterales se están deformando hacia afuera. Entonces lo que conseguimos es que frene más de atrás, que tiende un poquito más a deslizarse, y claro, no se deslizan hacia adelante, se deslizan hacia afuera. Entonces ese pequeño deslizamiento que va a hacer que el coche nos rote un poquito más y se nos cruce más fácil en todas estas curvas, incluso la 1, como decía también la 9, porque son muchos metros en giro. Entonces con pequeño porcentaje de freno que lleves ya el coche te puede responder. Lo bueno es que es un circuito con dos cosas interesantes en este sentido. Una, las largas rectas que te permiten cambiar la configuración relativamente tranquilo, porque esto se puede cambiar desde el propio volante. Y dos, que cuando necesitas un balance más adelantado,
es cuando vas a frenar muy fuerte. Necesitas un balance más atrasado en los toquecitos de freno más suaves. Entonces puedes jugar con eso que comentábamos otras veces de la migración, que cuando tú frenas muy fuerte, el balance de freno, por ejemplo, es un 57. Os pongo un número para explicarnos mejor, ¿no? Pero luego cuando vas retirando freno y estás a lo mejor en un 30%, pues el balance a lo mejor es un 52, ¿vale? Es decir, se ha ido atrasando el balance de freno. Por tanto, cuando hay una frenada muy fuerte, que es cuando tiende el coche como a comprimirse de delante, expandirse de detrás, yo os lo exagero mucho, lógicamente, en Fórmula 1 no se nota tantísimo, ahí hay más peso delante, tú necesitas frenar más con el test delantero para optimizar esa frenada. Pero luego cuando estás soltando freno y metiendo el coche en la curva, tú quieres que cada vez frene más de atrás para ir cruzando el coche. Pues eso se puede hacer, ¿vale? Y además se configura desde el volante también en Fórmula 1, que para eso tienen la tecnología que tienen, ¿vale? Así que nada, no me voy a enrollar más con esto de los reglajes, espero haber quedado claro más o menos cómo es este circuito, por qué se parece a unos, por qué se parece a otros y hacer un poquito la previa de quién puede ir mejor y quién puede ir peor. Yo entiendo que McLaren sigue siendo el mejor coche, debería ir bien aquí porque es un circuito equilibrado, pero quizá no tan bien comparado con Qatar, que ya vimos que no ganaron la carrera por esa estrategia, pero realmente sí que tenían mejor ritmo. Yo creo que va a estar la cosa bastante interesante y lo bueno es que seguramente dependa del rendimiento del piloto, que también es algo que queremos ver, por supuesto. Así que nada, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, agradeceros que os hayáis quedado hasta el final y que os paséis por Level Up Academy. Luego ya decidís si os apuntáis o no, pero echadle por lo menos un vistazo a la web. Tenéis un vídeo además arriba cortito en el que os explico cómo va y si tenéis cualquier duda, botón de contacto que siempre me llega personalmente y respondo personalmente, por supuesto. Así que nada, nos vemos después de esta carrera que es la última del año haciendo un buen análisis.